Muy buenas a todos, nosotros somos alumnos de la Universidad CUTEC Honduras y en esta ocasión le estaremos hablando acerca de lo que es el algoritmo de Prim. Se dará una breve introducción, se hablará un poco de la historia, se dará un breve concepto de lo que es los grafos, ya que este algoritmo funciona mediante la teoría de los grafos, y también se dará un ejemplo de la aplicabilidad en la vida cotidiana. El hombre siempre ha tenido la necesidad de recorrer muchos lugares, utilizando caminos estratégicos y cortos, buscando hallar la ruta óptima con el mayor ahorro de tiempo, energía, distancia, recorriendo todos los puntos designados. En la actualidad podemos apreciar muchas cosas que nos pueden parecer de lo más habitual: caminos, televisión por cable, el transporte ferroviario, circuitos eléctricos de nuestras casas, etc. En esta presentación se explicará el algoritmo de Prim, buscando aplicarlo en problemas reales y cotidianos, utilizando en general la teoría de los grafos. Como objetivo general tenemos lo que es realizar un estudio sobre el algoritmo de Prim. Específicos: estudiar y analizar el algoritmo de Prim, explorar la ruta o camino óptimo con este algoritmo para la solución de problemas, y comprender la importancia que tiene este algoritmo en la vida cotidiana. Ahora una breve descripción e importancia de lo que es el algoritmo de Prim. El algoritmo de Prim es un algoritmo perteneciente a la teoría de los grafos para encontrar un árbol de expansión mínimo en un grafo conexo, no dirigido y cuyas aristas estén etiquetadas. Para poder aplicar lo que es el algoritmo de Prim, el grafo debe cumplir con esas características, por decirlo así. Debe ser un grafo conexo, no dirigido y cuyas aristas estén etiquetadas. En otras palabras, el algoritmo encuentra un subconjunto de aristas que forman un árbol con todos los vértices, donde el peso total de las aristas en el árbol es el mínimo posible. Ahora, grafos. En la vida real existen muchos problemas relacionados a conexiones entre dos o más gentes, por ejemplo la comunicación telefónica, circuitos eléctricos, comunicación entre calles, etc. Este tipo de problemas se pueden modelar usando un tipo de representación simbólica llamada grafos. Los grafos son un conjunto de nodos y aristas conectados entre sí. En el ámbito de las ciencias de la computación, es un tipo abstracto de datos que consiste en un conjunto de nodos, también llamados vértices, y un conjunto de arcos que se le pueden llamar aristas, que establecen relaciones entre los nodos. Ahora una breve historia de quién fue Robert Prim. Nació en 1921 en Estados Unidos. Fue un matemático e ingeniero informático. Robert Prim en 1957 descubrió un algoritmo para la resolución del problema del árbol de coste total mínimo. Este problema es un problema típico de optimización combinatoria que fue considerado originalmente por Otakar Borufka en 1926, mientras estudiaba la necesidad de electrificación rural en el sur de Moravia, en Checoslovaquia. Este problema también fue resuelto por Joseph B. Kruskal en 1956. El árbol de expansión mínima es aquel que tenemos de un grafo conexo y es un árbol de máximo alcance cuyo valor es mínimo, es decir, la suma de sus aristas es mínima. Al momento de aplicar lo que es el algoritmo de Prim en un grafo, se obtiene lo que es un árbol de expansión mínima, que va a ser el recorrido con menor costo posible. Al momento de aplicar el algoritmo de Prim, se deben de seguir estos pasos. Primeramente, se marca un vértice cualquiera como vértice de partida. Luego, seleccionamos una arista de menor valor del vértice marcado previamente y marcamos el otro nodo con el que se conecta la arista. Repetimos el paso anterior siempre que la arista elegida enlace un nodo marcado con otro que no lo esté.
Es muy importante recalcar que al momento de ir seleccionando las aristas de menor coste o peso, no se debe formar ningún ciclo, ya que es una propiedad del algoritmo de Prim, que al momento de hacer los recorridos no se debe formar ningún ciclo. El proceso termina cuando tenemos todos los vértices del grafo marcados. Ahora se desarrollará un ejemplo de lo que es el algoritmo de Prim. Tenemos lo que es un grafo conexo, no dirigido, y cuyos vértices y aristas están etiquetadas o ponderadas. Como dije anteriormente, se elige un vértice arbitrariamente. En este caso seleccionaremos lo que es el vértice A. El vértice A tiene conexión con lo que es el vértice D y el vértice B, con un peso o ponderación de aristas de 5 al vértice D y 7 al vértice B. En este caso seleccionaremos lo que es la arista de menor peso, en este caso la que está conectado con D, con un peso de 5, y marcamos lo que es el nodo D. Ahora, el nodo vértice D está conectado con B, con E y con F. Siempre seleccionamos la arista de menor peso o ponderación. En este caso es la arista que conecta con el vértice F, con un peso o coste de 6, y marcamos el nodo F. Con respecto al vértice B, está conectado con el vértice A y el vértice D, con un peso de una arista de 7 y la otra de 9. Seleccionamos lo que es la arista de menor peso, que en este caso es la que está conectada con el vértice A. Marcamos el nodo B. Ahora, B tiene conexión con C y con E, pero también lo tiene F. En este caso seleccionamos la arista de menor peso, que es la que conecta B con E, con un peso de 7. Con respecto a F, F, como dije anteriormente, está conectado con E y con G. Seleccionamos la de menor peso, pero si seleccionamos esta arista, se formaría lo que es un ciclo, y como dije anteriormente, no pueden haber ciclos. En este caso F llega hasta ahí. El vértice E está conectado con C y con G. Seleccionamos la arista de menor peso, que en este caso es C. Luego, el último vértice que nos falta por marcar o por visitar es el vértice G, que está conectado con F y con E, y se selecciona la arista de menor peso o ponderación, que en este caso es 9, y este es lo que sería nuestro árbol de expansión mínimo o de coste mínimo. Y aquí estaría lo que es el grafo con un coste o peso de 39. Esta es la suma de todas sus aristas menores. Ahora se explicará lo que es la matriz de peso o adyacencia. En este caso, el nodo A tiene conexión con D y con B. Como podemos verlo en la matriz, está conectado con B con un peso de 7 y con D con un peso de 5. Ahora B está conectado con A, con C, con D y con E, respectivamente, con un peso o costo de 7 con A, de 8 con C, de 9 con D y de 7 con E. C está conectado con B y con E, con B con un peso de 8 y con E con un peso de 5. D está conectado con A, con B, con E y con F, con A con un coste de 5,
con B con un coste o peso de 9, con E con un peso de 15 y con F con un peso de 6. Ahora E está conectado con F, con D, con B y con G. Con B con un peso de 7, con C con un peso de 5, con D con un peso de 15, con F con un peso de 8 y con G con un peso de 9. Ahora F tiene conexión con D, con E y con G. Con D tiene un peso o costo de 6, con E de 8 y con G de 11. Ahora G está conectado con F y con E. Con E con un peso o coste de 9 y con F con 11. Y esto es lo que sería la matriz de adyacencia. Ahora se explicará lo que es un breve ejemplo de lo que es la aplicabilidad del algoritmo de Pring en nuestra vida cotidiana. Buenas a todos, yo les voy a explicar lo que es la implementación del algoritmo de Pring en la vida real. Vamos a implementar lo que es un cableado para el servicio de televisión por cable en ciertos puntos de un sector de la ciudad. El problema a resolver es ahorrar la mayor cantidad de cable, o sea, los recursos en los puntos estratégicos, en las torres de distribución, para llegar a todos los destinos deseados. Como podemos ver, los puntos rojos son las torres de distribución. Los cuadritos negros van a ser nuestras viviendas. Nuestro recorrido quedaría así. Esto sería nuestro grafo a resolver. Este sería nuestro grafo. Ahora, implementando nuestro algoritmo de Pring, vamos a elegir lo que es un nodo aleatorio. En este caso nosotros vamos a elegir el nodo A. Y empezando del nodo A, vamos a evaluar cada arista hasta el nodo B, que sería, bueno, es el único nodo que está conectado con un peso de 100. Luego, al llegar a B está conectado con C y con E. El algoritmo de Pring dice que tenemos que elegir la arista de menor valor, que en este caso sería 65. Luego, vamos a evaluar E está conectado con D y con F. Vamos a elegir la arista de menor peso, que sería 40. Luego F está conectado con J, con I, con H y con G. Vamos a elegir la de menor peso, que sería 80. Luego I está conectado con H y con J. Vamos a elegir la arista de menor peso, que sería 60. Luego no podemos evaluar J a F. ¿Por qué? Porque un principio del algoritmo de Pring nos dice que no se deben usar ciclos. Entonces, al llegar a este punto, tenemos que elegir la arista de menor peso, que en este caso, al llegar al 60, tenemos que evaluar arista, el peso de la arista. En este caso sería 70, pero como 70 no tenemos todavía el camino, seguimos sumando. 80 ya lo tenemos evaluado. Nos tendríamos que venir hasta E, que sería 90. Evaluamos E, que sería 90. Luego, ahora evaluamos D. De D a C 70 y de D a G 120. Elegimos el de menor valor, que sería 70 a C. Luego evaluamos D a G, que serían 120. Luego nos faltaría un camino por recorrer, que sería H. H está conectado con I, con F y con G. Elegimos la arista de menor valor, que sería 160. No podemos evaluar 130 porque nos crearía un ciclo, y es una de las propiedades del algoritmo, que no debemos usar ciclo. Entonces tenemos que correr hasta H, y así quedaría lo que es nuestro árbol de expansión mínima. Sin utilizar el algoritmo de Pring nos quedaría un total de 1534 de cable utilizado. Luego, al implementar nuestro algoritmo, nos quedaría
el árbol de expansión mínima, que nos quedaría con un total de 785 metros de cable. Y así quedaría nuestro recorrido ya en lo que sería nuestra zona. Como pueden observar, el cable que se usó sin el algoritmo son 1534 metros. El cable total usando el algoritmo son 785 metros. Y la diferencia de cable al utilizar el algoritmo serían 749 metros de cable ahorrado. Ahora vamos a explicar lo que sería la matriz de peso o adyacencia. A está conectado con B con un peso de 100. Luego B está conectado con A, con C y con E con pesos de 100, 115 y 65. C está conectado con B y con D con pesos de 115 y 70. D está conectado con C, con E y con G con pesos de 70, 90 y 120. E está conectado con B, con D y con F con pesos de 65, 90 y 40. F está conectado con E, con G, con H, con I y con J con pesos de 40, 130, 160, 80 y 114. G está conectado con D, con F y con H con pesos de 120, 130 y 200. H está conectado con F, con G y con I con pesos de 160, 200 y 190. Y está conectado con 80, 190 y 60. Y por último J está conectado solamente con F y con I con pesos de 114 y 60. Luego, esta sería una porción de lo que sería nuestro código del programa que nosotros vamos a usar. Y básicamente lo que nos dice el algoritmo es que vamos a evaluar dos nodos y vamos a elegir el de menos camino. Ahora les vamos a mostrar lo que es un pequeño ejemplo siempre en el programa C++, utilizando el mismo ejemplo de la zona del cableado. Lo primero que vamos a hacer en este programa va a ser crear los vértices. Los vértices serían A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Luego vamos a enlazar cada uno de los vértices y nos quedaría una lista así, una lista de adyacencia, de los cuales A está conectado con B, B está conectado con A, con C y con E, C está conectado con B y con D, D está conectado con C, con E y con G, E está conectado con D, con B y con F, F está conectado con E, con G, con H, con I y con J, G está conectado con D, con F y con H, H está conectado con F, con G y con I está conectado con F, con H y con J, J está conectado con F y con I. Ahora les vamos a mostrar lo que sería el recorrido que va a hacer utilizando el algoritmo de Prim. Lo primero que vamos a hacer es introducir lo que sería nuestro vértice inicial. Nosotros vamos a elegir la letra A. Ahora de A a B, que sería el primer recorrido que vamos a hacer con un peso de 100. Luego seguiría de B a E con un peso de 65. Luego de E a F con un peso de 40. De F a I con un peso de 80. De I a J con un peso de 60. Luego de E a D con un peso de 90. De D a C con un peso de 70. De D a G con un peso de 120. De H a F con un peso de 160. Y ese sería nuestro recorrido. Así nos quedaría nuestra lista de adyacencia
de A a B, de B a E, de D a C con G con E, de D a F, de F a H a I y de I a J. Si ustedes se acuerdan, en el ejemplo que dimos del cableado nos daba 785, que es el total del cable utilizado del algoritmo, que nos ahorró un total de 749 metros. Y este sería nuestro ejemplo en lo que sería el programa de C++. Y espero que les haya gustado a todos y muchas gracias.